Dios, finalmente terminé el primer año en la universidad, ahora sí podré hacer un video que ya le tenía ganas. Dime que es el de Mario, porque antes estabas chingue y chingue que lo querías mega desmentir. No es eso, y yo no era tan molesta. ¿Cómo que no? Si literalmente sonabas como... Ay güey, mi pinche Mario güey, que lo voy a desbloquear güey, ay mi virgencita güey. Exactamente así sonabas. Tú deliras, pero como sea, se me ocurrió que podría analizarme a mí misma. Bueno, en la carrera de todo Power Scaler siempre llega el momento en el que debe analizar a su avatar, pero hay un pequeño problema, ¿cómo vas a analizarte a ti misma si solo eres una granicia? Tú tranquila, tengo un plan. ¡Mitosis! Esa mamada que... Granicia no siempre fue la waifu de la franquicia, sino que originalmente fue una niña que murió congelada en una tormenta de nieve convirtiéndose en Fristina, la cual por motivos que desconocemos, obtendría la horquilla glaciar que la volvería ahora sí, la mayor waifu de la franquicia. Para esta Granicia tomaremos en cuenta tanto anime como juegos e incluso tomaremos en cuenta a Gracie, al ser en esencia Granicia pero con gafas. Sus capacidades físicas no destacan casi nada debido a que no es muy peleadora, pero sí tenemos cosas para poder escalar. Pudo pelear de manera igualitaria con Benotto y Kyuubi, que si bien recibió ayuda de Jibanyan en el inicio, se veía como estaba igualada con Benotto. Este yokai de élite derrotó a Rubio J, personaje que su presencia alteró todo el escenario de Florida Blanca, haciendo aparecer un castillo gigante y cuando fue derrotado todo, desapareció demostrando que lo mantenía con su poder. Ligado al punto anterior pudo contener un ataque de gran sabueso, siendo que este yokai usando tan solo el 10% de su poder ya podía generar un gran agujero en una montaña, si bien no sabemos si estaba contenido en el combate sigue siendo algo muy destacable. Debido a que Granicia es una yokai de rango es escala de todos los yokais de rango inferior, siendo superior a yokais capaces de destruir coches, destruir un pueblo de una rabieta, generar tormentas o poder mover montañas. Gracie es tan fuerte que se le compara con los jefes grandes, siendo yokais mucho más poderosos que el promedio. Y su mayor hazaña es y a la vez no es propia suya, pues cuando Nathan usó su medalla en la pistola Blaster invocó un meteorito gigante, mismo meteorito que se le comparó con el que causó la extinción de los dinosaurios y la gran glaciación. Dicho meteorito generó un aproximado de 50 millones de megatones de poder o lo que sería lo mismo que 50 teratones siendo una potencia de nivel país medio. Esto escala su físico debido a que la pistola Blaster se encarga de disparar el poder propio del yokai concluyendo este punto. En su resistencia la verdad no demostró nada, por lo que sería igual a su fuerza y ya. Las hazañas de velocidad de Granicia son bastante pocas por no decir inexistentes. Tenemos el haber combatido y vencido a Benotto, un yokai de élite que peleó a la par y superó a Rubio J, siendo que el propio Benotto menciona que sus golpes alcanzan la velocidad de la luz. Y también se dice que cuando ataca, sus golpes son implacables y alcanzan la velocidad de la luz. Y de hecho esto puede escalar a más, siendo que Granicia pudo bloquear un ataque de Gran Sabueso mismo, que es más poderoso que Rubio J, estando de mínimo en una velocidad superior a la de la luz por 2 veces. Debido a su estatus como yokai de rango se escala también de la velocidad de todos los demás, teniendo desde yokais que manipulan rayos naturales hasta yokais con hazañas light speed. Aquí quisiera pararme un momento porque en los videojuegos el tema de escalar la velocidad depende mucho de lo que tomemos en cuenta porque podemos empezar desde rango E pues casi cualquier yokai puede esquivar los ataques de luz de Tarantuctor, aunque esto se podría interpretar como in-game, o empezar desde el rango C donde tenemos a Rayunto quien bueno controla la luz, o desde el rango A donde tenemos la habilidad de velocidad de la luz por parte de Lustre. Sin embargo para estar
seguros tomaremos que empieza desde el rango de esto debido a que Ondívoro es capaz de interactuar y agarrar ondas de radio, las cuales van a la velocidad de la luz. Por lo tanto, más o menos así sería una tabla de velocidades de los yokais en el juego, y si decimos que cada rango es mínimo 2 veces más poderoso y rápido que el anterior, Granicia se quedaría con una velocidad 16 veces superior a la luz. El aguante de Granicia no se sabe con exactitud, por lo que debería ser promedio al tener las necesidades básicas, además de verse que si usa mucho su poder se puede agotar. Granicia, a pesar de lo que parezca, sí sabe pelear bastante bien, pues le ganó a Benocto, un yokai de élite que conoce todo tipo de artes marciales, y si sumamos a Gracia a la ecuación, tendría ya años de experiencia combatiendo con yokai muy poderosos. El rango de Granicia es curioso, pues en lo que a combate se refiere puede abarcar algunos metros disparando su hielo o creando pinchos en el suelo. Sin embargo, sus habilidades criogénicas llegan a mucho más, pudiendo generar ventiscas, poder congelar todo un desierto, congelar volcanes, y en teoría podría llegar a cubrir todo el planeta, sabiendo que no solo su poder se compara con el meteorito que acabó con los dinosaurios, sino también con la gran era glacial que generó, siendo un periodo donde las temperaturas globales bajaron en exceso. Su destructividad es igual a su fuerza, siendo equivalente al poder del meteorito que extinguió a los dinosaurios. Los hacks de Granicia son muy pocos y algo obvios. Para empezar, tenemos la biología yokai, que debido a que es rango S tendría 6 niveles de intangibilidad e invisibilidad. Puede flotar, manipulación del hielo, de la nieve, de la temperatura, del aire y del clima. Como es obvio, el elemento principal de Granicia es el hielo, pudiendo generarlo de diversas maneras, ya sea como esquirlas de hielo que puede disparar o hacer que salgan del suelo, o para generar desde pequeños a grandes escudos en forma de copo de nieve. Es capaz de reducir la temperatura de donde quiera que esté con solamente existir, generando nieve o cristales de hielo. A su vez, por obviedad, controla la nieve, pudiendo crear granizados. Además de que puede congelar cualquier cosa, ya sea con su aliento gélido, su contacto o directamente cualquier movimiento, al punto de que sin quererlo generó una onda glaciar que congeló todo un desierto, y de hecho puede aplicar esto a objetos como a una taza de té que te congela si lo bebes. Y por último, puede alterar el clima, generando una ventisca en toda una ciudad o hacer que nieve en verano. Reducción de fuerza y defensa. Su frío es tan fuerte que le baja la fuerza y defensa a su rival. Aumento de estadísticas. Puede aumentar todas las estadísticas de ella y sus aliados. Cabe resaltar que las suyas propias aumentan más con el hielo. Cierto control mental. Puede hacer que su rival ataque a sus aliados. Cambio de forma. Puede volverse una ventisca para desplazarse. Negación de estados alterados. Gracias a su magia puede negar efectos de espiritación negativa, siendo la reducción de estadísticas, el veneno, la confusión o la parálisis. Negación de ataques. Puede negar ataques rivales. Creación de dimensiones de bolsillo. Sonará raro, pero en teoría creó la dimensión nevera al ser su hogar. En un sentido literal, Granicia no tiene armas, siendo lo más cercano su horquilla glaciar, siendo lo que le permite pasar de Fristina a Granicia, además de ser un objeto que congela al contacto y es imposible de derretirse. También tiene un abanico que aumenta su poder de hielo. Las debilidades de Granicia son algo evidentes a simple vista, siendo las altas temperaturas, pero ojo, no cualquier alta temperatura, sino temperaturas extremadamente altas como las de la gripe yokai, que si le afectan, pues recordemos que Granicia puede congelar lava de volcanes, la cual está entre los 800 y 1200 grados. Y su mayor debilidad es perder su horquilla glaciar, pues si la pierde se volverá Fristina, quien no controla muy bien sus poderes y es más débil, siendo solo una yokai de rango B.
Miren, no me andaré con rodeos, pero la versión Shadowside de Granicia no ha demostrado nada, ni en fuerza ni en resistencia ni en velocidad, aunque gracias a su forma Shadowside sería más poderosa que su forma clásica en todo aspecto, llegando a los 100 teratones de poder o lo suficiente para llegar al nivel país grande junto a una velocidad 32 veces superior a la de la luz. Sus hacks no cambian mucho a decir verdad, conservando todas las habilidades de su forma clásica pero más poderosas. A esto se le suma la capacidad de transformarse entre su forma Shadowside y Lakeside, que simplemente le aumentan el poder y la capacidad de curarse tanto a ella como a aliados. Una versión bastante corta a decir verdad, pero la siguiente versión les dejará fascinados por el poder que tiene. Se preguntarán por qué esto es una versión de Granicia, y entiendo la confusión pues casi nadie conoce la serie de High School Heroes, pero básicamente hablamos de la reencarnación de Granicia después de que muriera, ahora viviendo como una estudiante de la academia y que adora la tecnología. Fubuki tiene una fuerza bastante mala salvo por una caña que veremos más adelante. El hecho de que tenga poder espiritual la hace superior a cualquier humano, pues portadores de este poder como Kyuri o Mera ya podrían agrietar los muros de la academia. De hecho, como Clock Lady pudo pelear a la par con un Onryo que tenía la suficiente fuerza como para romper concreto, y fue capaz de destransformar a Death Shadow, mismo que se le veía muy superior a un alien gigante, el cual se calculó que media 80 pies de alto o poco más de 24 metros de altura, entrando en el nivel edificio medio. Nada impresionante la verdad, pues incluso aquí hemos analizado niveles de edificio mucho más fuertes, pero ahora se viene una caña que le dará un aumento titánico. Después de que Tidus desbloqueara todo el potencial de Fubuki, esta se volvió tan fuerte que pudo destruir algunos de los clones de Zodiaria, pero, ¿qué tan poderosa es Zodiaria? Pues podemos tomar de referencia que se menciona que tiene el poder del titán de hielo, mismo que vimos en flashbacks que pudo destruir la forma física de Macera. Si bien no podemos escalarlo totalmente de Macera, pues este estaba sin daños, podemos tomar de referencia el tamaño de Macera para ese momento, el cual se ha visto que cuando destruyó el planeta de Tidus era mucho más grande que este. Si decimos que su planeta era tan grande como la Tierra, haciendo pixel calc nos daría que la forma física de Macera tiene un tamaño de 139.618 kilómetros de radio, o lo que es igual a casi 11 veces más grande que la Tierra, y eso que Zodiaria aumenta el poder base del Zemetia y luego obtuvo 2 aumentos de poder de parte de Macera, dejando su poder en un estimado de 88 planetas, fuerza que tendría Clock Lady cuando derrotó a los clones de Zodiaria, pues después tuvo otro aumento de poder gracias a haber estado cerca de la muerte, lo que serían 176 planetas, quedándose con un nivel de planetario bajo. Fubuki, a decir verdad, es uno de los personajes menos resistentes que he visto, pues casi siempre se destransforma con un golpe, a lo mucho antes de su aumento soporta una paliza de parte de uno de los perros de élite, siendo más poderosa que el Dover, quien era más poderoso que el alien random que ya hablamos antes, por lo que Clock antes de su bufeo tendría una resistencia mucho mayor a su fuerza siendo 96 metros. Y después de su aumento de poder sería lo mismo que su fuerza, siendo 176 planetas. La velocidad es el punto más flojo de Fubuki, teniendo a lo mucho 2 hazañas relevantes, siendo el haber combatido contra un Onryo que podía desaparecer de la vista humana y el haber peleado contra los clones de Zodiaria. Aquí tenemos que explicar otro scaling que tienen estos clones, pues tomemos en cuenta que el Zemetia puede pelear contra Heart Walker, quien es declarado como el Hirou más poderoso, lo que pondría por encima tanto de Hirous capaces de atacar con sonido como de Tidus, personaje que además de poder moverse a la velocidad de la luz,
fue capaz de llegar desde su planeta de origen hasta la Tierra. No sabemos qué tan lejos estaba el planeta o cuánto tiempo tardó en realizar esta hazaña, por lo que tomaremos un promedio, siendo de tiempo un día y de distancia la estrella más cercana, lo que nos daría una velocidad de 1570 veces más rápido que la velocidad de la luz. Y ojo que esto sería el Zemeckis base, pues como zodiaria esto aumentaría, y sumale sus dos aumentos posteriores, dejando a Clock Lady con una velocidad de 12.560 veces superior a la luz. La durabilidad de Fubuki, así como sus versiones anteriores, no destaca en nada, por lo que se quedaría en promedio. Fubuki es sin duda muy inteligente, siendo una gran amante de la robótica y la ciencia, pudiendo crearse unas botas robóticas. Fue capaz de descubrir la manera de poder viajar en el tiempo al combinar sus habilidades con las de Hanako-san, e incluso logró desarrollar un misil con la capacidad de destruir agujeros negros. Y en lo que a combate respecta, pues no es muy buena que digamos, pero a la hora de elaborar planes sí que destaca, usando sus mini clocks de manera inteligente para poder derrotar a su rival sin necesidad de golpearlo directamente o prevenir trampas gracias a sus múltiples objetos. El rango de Fubuki la verdad no es mucho físicamente, pues físicamente no pasa de unos pocos metros con sus engranajes o su reloj trasero, pero su habilidad para ralentizar el tiempo es capaz de ocupar unos cuantos metros o incluso todo el planeta, aunque de hacerlo ella sola se moriría. Su destructividad supera por mucho lo mostrado por parte de su físico, pues vía armamento tiene un misil tan poderoso como para destruir a Macera, personaje que es un agujero negro viviente con la capacidad de destruir una galaxia. Los poderes que Fubuki tiene no tienen ninguna relación con los de Granicia. Para empezar, debido a que tiene poder espiritual, obtiene la capacidad de poder ver e interactuar con los yokai Onryo, la capacidad de disparar esferas de energía, aumentar su fuerza dando empujes sobrehumanos o incluso poder sobrevivir en el vacío del espacio. Transformación. Gracias a su reloj puede transformarse en un Hirou llamado Clock Lady, siendo la fusión entre ella y Broken Clock que le otorga varias habilidades. Ralentización del tiempo. Como su nombre indica, le permite ralentizar el tiempo en una cierta área, aunque esto tiene una debilidad muy tonta, siendo que también le afecta a ella esta habilidad. Retroceder el tiempo. Clockman tenía el poder de retroceder en el tiempo 5 segundos en mitad del combate, y de hecho puede incluso retroceder el tiempo hasta la mañana de ese mismo día. Si bien Clock Lady no demostró esta habilidad, se mencionó que podría ejecutarla. Vuelo. Pues Clock puede flotar. Creación de mini clones. Puede invocar pequeñas copias suyas que, a pesar de ser mucho más débiles que ella, son inmunes a su habilidad de ralentizar el tiempo. BFR y manipulación espacio-temporal. Si bien pueden pensar que no tiene esta habilidad al hacerla junto a Hanako-san, al final del capítulo vemos cómo obtiene la medalla de la habilidad. Esta habilidad crea un agujero en el espacio-tiempo por donde puede mandarte a cualquier punto del espacio y el tiempo. Manipulación del fuego, invocación y manipulación corporal. Estas tres habilidades no las ha demostrado, pero tenemos sus medallas y sabemos que las tiene. La primera le da la capacidad de controlar el fuego, la segunda podríamos decir que invoca una armada de robots, y la tercera, basándonos en que proviene de la madre de Koma, podría deformar el rostro de la gente. Curación, acelerar el tiempo y aumento de velocidad. Estas habilidades provienen del juego y hacen lo que su propio nombre indica. Creación de engranajes. Básicamente puede sacar engranajes del suelo para atacar a su rival desde la distancia. A lo largo de la serie, Fubuki ha tenido varios objetos, contaremos todas para que esto esté lo más completo posible. Y Watch. Un nuevo tipo de yokai Watch que le permite detectar yokais y onryos de manera omnidireccional, además de darle la capacidad de transformarse en Clock Lady. Zapatos cohete, que le permiten volar a gran velocidad. Martillo, pues no más es un martillo cómicamente grande. Bazooka,
literalmente un bazooka, misil destructor de agujeros negros. Es un salto muy grande de armamento, pero literalmente es esto, un misil con la potencia de acabar con un agujero negro como lo puede ser Macera. A pesar de lo potente que es Fubuki, tiene unas debilidades muy resaltables, siendo que es relativamente sencillo quitarle su reloj que le impediría transformarse. Cierto tipo de energía oscura pueden anular su transformación y la más evidente, que su time slow también le afecta a ella. ¿En qué lugar de mi top estaría Granicia? De momento el capítulo 3 y 4 no ayudarán a que Evil pueda ganarle a Granicia. Literalmente estaría peleando contra un fantasma que no podría ver. Las habilidades relacionadas al alma no son suficientes para no morir de hipotermia. Gordo mamón. A pesar de que el video de Zack está bastante desactualizado, no tendría nada para poder vencer a la princesa de las nieves. Pero, contra el genio las cosas son muy diferentes, siendo que ni siquiera Fubuki podría derrotarlo, pues entre planetario bajo a multisistema solar hay una diferencia abrumadora, o más bien entre planetario y universal, pero eso lo hablaremos en otro momento, por lo que Granicia y sus 3 versiones se queda con el puesto 9 en mi top de poder. Desde hace mucho que quería analizar a mi avatar, y finalmente llegó ese momento. Espero que les haya gustado el tercer video de la saga de análisis a Yokai Watch, y que les ayude de referencia a la hora de hablar de personajes de rango S, así que nos vemos en el... Espera, como que el tercer video y no el último. Es cierto, este no es el último video de la saga, pues el siguiente video sobre Yokai Watch será el más grande que haya hecho alguna vez, tan grande que tu mente es incapaz de dimensionar la cantidad de horas de edición que requerirá hacerlo. No creo que un video donde borres la cuenta te cueste mucho de hacer. Para los que digan que las cuartas partes nunca son buenas,